Bueno, pues Gala Pérez Iniesta, muchas gracias por atendernos en estas entrevistas que estamos haciendo en Sororidades en estos tiempos inciertos. Todos los tiempos son inciertos, pero estos más, si cabe. Bueno, Gala es violinista. De hecho, empezaste tus estudios de violín muy jovencita, ¿no? A los 10 años. Has vivido fuera de España, has trabajado fuera de España. Bueno, tienes aquí un currículum alucinante, has ganado premios, bueno, actúas, digamos, ¿no? Tocas el violín, también eres profesora, ¿no? Entonces, bueno, queremos conocerte un poquito más, aparte de lo que aparece en internet y por ahí buscando en tu bibliografía, que bueno, que yo me he documentado así para conocerte un poquito más. Y queremos que nos respondas así unas preguntas facilitas para conocerte, ¿te parece? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué el violín? O sea, ¿por qué te decidiste por el violín? ¿Qué tiene ese instrumento especial para ti? En realidad, yo siempre quería haber sido arpista. Y de hecho, desde que tengo uso de razón, siempre pedí a los reyes un arpa, y estaba como obsesionada con el sonido como mágico de hadas. Eso es lo que más me gustaba a mí, ¿no? Lo que pasa que yo era súper pequeña. Cuando era pequeña era diminuta, era como una especie de elfo. O sea, entonces, claro, cuando fuimos a conocer a la profesora de arpa que había en Asturias, me miró las manos y dijo, pero si es que eres muy pequeña, tú no puedes tocar el arpa todavía, tienes que esperar hasta por lo menos los 15 o 16 años, que claro, cuando tienes 8, eso te parece como, Dios mío, nunca voy a llegar a esa edad, o sea, es que eso está lejísimos. Entonces me dijo, no, pues entonces empieza con el violín. Y a mí no se me había ocurrido, pero tuve mucha suerte porque tuve unos profesores en mis inicios muy buenos y sobre todo ya desde mis 10 años, una profesora que ha sido mi maestra, mi abuela, mi compañera y es una persona que sigue en activo, que tiene 91 años y que es para mí el pilar de mi educación. Entonces, claro, conoces a una persona así y a los 15 años yo ya dije, bueno, pues el arpa se quedará en mi corazón, pero vamos, en las manos lo que tengo es un violín que me encanta y es por eso, por yo creo que la casualidad y la suerte de encontrar una persona que te hace querer muchísimo ese instrumento. ¿Quién fue esa profesora que tanto nombras y que sigue en activo con 90 y tantos años? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuéntanos. Ella es una profesora que nació en Bakú y se llama Gayane Pogosova. Tiene, bueno, es de familia armenia, pero se fue a trabajar a Moscú en sus años, yo creo que a partir de 30 años por ahí. Y después, cuando ya tenía 60 y pico, vino a España. Y llegó sin saber ni una palabra de español. Y cuando dimos la primera clase, para mí era una señora muy mayor y me daba mucho respeto porque la veía enorme y que luego no es tan grande, pero bueno, cuando tienes 10 años las proporciones son distintas. Y entonces estuvimos la primera clase sin hablar nada y al final de la clase me dijo, ¿cómo te llamas? Y dije, Gala. Dijo, wow, yo también me llamo Gala porque Gayané es Gala en armenio. Y yo no conocía a ninguna Gala que no fuese parte de mi familia, porque en mi familia hay muchas Galas, pero nadie más. Entonces para mí fue como un flechazo, como wow, hay como un significado, ¿no? Por lo que yo estoy aquí. Y entonces esta profesora es espectacular. Es una sabia de la anatomía, de la psicología, del respeto hacia la personalidad de cada alumno y la prueba es que cada uno de sus alumnos somos completamente diferentes. Nuestra manera de expresarnos, nuestro sonido. Entonces, ella es espectacular en
en saber cuál es tu personalidad y trabajar en favor de ella, ¿no? Eso es algo muy difícil de encontrar. Y también es que sus clases eran puro amor y te encontrabas en un lugar de seguridad y respeto absoluto. Entonces, para mí, claro, ella es referente de una pedagogía increíble. Sí, sí, ella sigue ahora trabajando online. Ella se adapta siempre. Es que es increíble. Así que yo la adoro. Qué bonita historia, porque además en sororidades también una de las ideas que tenemos es como que las mujeres artistas que conocemos pues nos den a conocer otras mujeres artistas, ¿no? Y crear así como una red de conocimiento. O sea que genial haber conocido a esta profesora artista que sigue en activo ahí con esta edad, que es maravilloso, ¿no? Y que te sigue ayudando y de la que guardas, pues bueno, muy buen recuerdo desde el principio. Comentas que desde muy pequeñita, bueno, desde los 10 años empezaste a estudiar violín, aunque el arpa era tu idea, pero ¿en qué momento realmente te diste cuenta de que tú querías dedicarte profesionalmente a la música? ¿O ya directamente cuando empezaste es que tenías esa idea? ¿Cómo fue? Claro, yo no lo sabía. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando estudias música no eres consciente de todo el trabajo tan profundo que estás haciendo, pero es un trabajo intelectual, físico y emocional. Entonces tienes la capacidad de desarrollarte de manera completa. Entonces, claro, aunque es una profesión muy sacrificada, porque además comienzas desde muy pequeño, necesitas un apoyo logístico, económico, familiar, psicológico muy potente. O sea, es un engranaje bastante bestia el que se necesita para dedicarse profesionalmente a esto, ¿no? Y aparte el factor talento, suerte, en varias cosas. Pero yo creo que te das cuenta de una manera inconsciente de todo lo que te aporta o todo lo que te devuelve esta profesión. Porque en momentos de tristeza vas al instrumento a expresarte. En momentos de alegría también lo puedes plasmar. Digamos que te devuelve muchísima paz, te devuelve muchísima autoestima. Es una profesión a la que tú tienes que dedicar mucho tiempo y toda tu vida, básicamente, pero tiene muchísimo de devolución positiva. Entonces, claro, eso en la adolescencia, por ejemplo, que es más o menos cuando yo me doy cuenta, ostras, esto a mí me salva de muchas cosas, ¿no? Pues yo creo que es en ese momento, porque yo estudié la carrera de danza también y aunque me gustaba muchísimo y me gusta muchísimo, para mí es fundamental porque también la danza es movimiento. La danza es movimiento, quiero decir, la música es movimiento, ¿no? Y no puedo separar de ninguna manera cómo toco el violín de cómo he aprendido a moverme. O sea, para mí es exactamente lo mismo. De hecho, yo cuando doy clase explico los movimientos de los dedos con las piernas o con los brazos. O sea, bueno, bailar es fundamental para tocar es fundamental para bailar. O sea, no puedo separarlo. Pero quiero decir, en la adolescencia, cuando voy al instituto y no me gusta nada el instituto, no me siento nada integrada, me aburro muchísimo en esos años. Yo creo que el día más feliz de mi vida fue cuando tuve a mi hija y cuando terminé el instituto. Es que lo odiaba. Y eso que he tenido profesores maravillosos y amigas, pero no me gustaba estar ahí. Entonces, donde me gustaba estar,
como lugar mental y físico era el violín. O sea, y entonces ahí te das cuenta y dices, ostras, esto debe ser más importante de lo que pienso, porque es como cuando tienes un nivel técnico suficiente, es el lugar de expresión favorito para una persona que se dedica a esto. Muchos años ya en el tema, ¿no? Bueno, dedicándote a esto, ¿no? Pero ¿qué momento de tu carrera profesional, de tu trayectoria, destacas especialmente y por qué? Pues esto lo he tenido que pensar un poco cuando leí la pregunta, porque mis prioridades han cambiado mucho. A lo largo de los últimos años, aparte de mudarme de país y de que, claro, tu carrera se desarrolla de una manera o de otra dependiendo del contexto en el que estés. Entonces, yo, aunque pasé muchísimos años en Londres, me quise venir de allí, tampoco me establecí vitalmente en Alemania, que es donde están mis hermanos, y me quedé aquí. Elegí estar en España. Y después tuve a mi hija. Entonces, durante los últimos 11 años, que son los que tiene Luz, la vida cambia mucho. Entonces, también tus referencias profesionales, o sea, más que referencias, quiero decir, tu visualización de dónde te gustaría estar, cómo eso cambia mucho. Y en mi caso, por circunstancias personales, yo he estado muchos años alejada de mi centro, de mi digamos, de mi saber y de mi saber privado, de allí quiero estar y trabajo hacia esta dirección. Durante los últimos años, todo mi esfuerzo ha sido, necesito criar a una niña fuerte e inteligente y con capacidad de ver su entorno. Entonces, digamos que mi profesión ha estado en primer plano porque ha sido lo que me ha permitido vivir, pero yo no he tenido la sensación de ser la directora de mis ideas, ¿no? Entonces, ahora sí que lo tengo un poco más claro, pero resulta que al tenerlo claro me doy cuenta de que, por ejemplo, mi mayor logro profesional es compartir mi profesión con mi hija. Ser capaz de tocar dúos, ser capaz de ser su profesora, de transmitirle mi amor a la música, transmitirle este respeto que yo le tengo a la música, porque para mí ha supuesto mi salvación total ante una situación personal muy complicada. Yo me he aferrado al violín como si fuese mi mejor amiga. O sea, es con el elemento externo con el que mayor tiempo he pasado en los últimos 11 años. Entonces, claro, a lo mejor un éxito profesional es tener un concierto súper bueno, valorado, en un auditorio increíble, con mucha repercusión, y eso es un éxito hacia afuera. Pero yo creo que el que a mí me da soporte real es el éxito de ver que mi hija comprende mi profesión, la respeta y la vive, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que mi éxito profesional. Además, uno que tengo que revisar cada semana. Cada semana lo tengo que trabajar y eso me gusta porque al darle clase a alguien que conoces tanto tienes que estar atenta a tus propias, a tus propios vicios pedagógicos, a tus propias tendencias y entonces, bueno, es una revisión diaria de tus pasiones, con lo cual es... Claro, la siguiente pregunta era un poco qué dificultades hay en dedicarse al tema, pues bueno, a la música profesionalmente. Tú nos has contado esta parte, ¿no? También personal, ¿no? De lo que es, pues, dedicarte al cuidado y a la crianza de un hijo, de una hija, ¿no? Pero ¿qué más dificultades hay siendo artista?
Además que tú en tu caso, bueno, eres artista, pero también eres profesora, ¿no? Es decir, que tienes ahí estas dos... ¿Pero qué dificultades hay en el mundo de la música, en el violín en concreto? No sé si hay algo en concreto de dificultad. Cuéntanos. A ver, la dificultad es que vivimos en España, donde la cultura, bueno, es algo que tiene que es una palabra maravillosa, pero que no significa nada. Entonces, ahora más que nunca lo estamos viendo y es una tristeza, pero la dificultad no es otra que el sentirse no valorado y ninguneada, ignorada. Es que te puedo decir un montón de palabras negativas y las dificultades es que realmente, a ver, hay dificultades internas como son, bueno, que tienes que tener una capacidad de estudio increíble, que tienes que tener mucha disciplina, un amor tremendo por la profesión porque constantemente vives en la incertidumbre. También yo soy freelance, entonces es que esta profesión se puede vivir de muchas maneras, porque puedes trabajar en una orquesta, yo también trabajo pero como freelance, trabajo con la Orquesta Nacional de España, con la Orquesta de Castilla y León, con distintas, pero claro, puedes tener tu puesto de trabajo fijo en un conservatorio. Entonces yo, por mi carácter, he elegido ser libre, pero tiene sus consecuencias, que es que vives constantemente en una falta de certezas increíbles. Entonces, bueno, las dificultades, ya te digo, internas son que tienes que tener una capacidad, un espíritu de sacrificio brutal y después, bueno, pues claro, unas fortalezas psicológicas importantes. Tienes que ser bastante delicada, sensible, fuerte. O sea, hay unas características, ¿no?, en ser músico clásico. Y luego las contextuales, que son que este país es demoledor. Es demoledor, es muy difícil. Sí, porque justo tú no has trabajado y has vivido muchos años, lo que dices, fuera, en Londres, ¿no? Entonces sí que me gustaría conocer un poco, tú que has tenido esta experiencia de desarrollar tu trabajo fuera de España, ¿no? Que nos cuentes a lo mejor un poquito más cómo es eso, ¿no? Cómo son esas dificultades en España en comparación con otros países, qué facilidades has tenido en otros países, cómo se valora tu trabajo en otros países según tu experiencia, ¿no? Que es mucha fuera de España. Claro, a ver, por ejemplo, mi experiencia en Inglaterra es que es relativa, porque yo allí fui a estudiar. Pues, es verdad que siempre he dado clase. Yo llevo muchísimos años dando clase. Y allí combinaba la docencia con mis estudios de máster, de todo lo que he hecho, ¿no? Y no es lo mismo estar en un ambiente de trabajo siendo estudiante, que te sientes muy protegida, sientes que tienes mucho soporte económico y tienes pocas, ¿cómo decirlo? No sé, obligaciones, digamos, ¿no? No eres adulto del todo. Y entonces allí, bueno, pues he trabajado muy cómoda porque tenía muchísimas facilidades, la verdad. Luego, desde que nació mi hija no he vuelto, con lo cual me he desligado un poco de Inglaterra. Ahora sé que la situación es muy, 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 muy diferente. O sea, ahora los músicos están fatal y con el Brexit, pues peor, ¿no? Después, ¿sabes qué? Que tengo un poco de frío, me voy a poner una mantita, espera. Ponte la mantita, como si estuvieras en tu casa, Gala. Mira, ¿eh? Ala. Mira, muy bien. Ponchi, es que me estoy... Total. Vale, pues, por ejemplo, Alemania. Pues claro, mis hermanos están allí desde el 2003 y es que no han vuelto. Allí, pues claro, el respeto hacia la música es un pilar del país. Después tienen una tradición de cientos de años. Todo lo que se basa en educación hacia el respeto hacia las artes está completamente asimilado. En todos los colegios hay música, hay millones de escuelas, la educación es gratuita.
es que es otra vivencia. La figura del músico es como una persona respetable dentro de la sociedad, tiene una función como de persona indispensable, ¿no? Cuentan con la cultura como un bien esencial y además es parte de su industria. Y entonces ¿cómo decirlo? Es parte de su economía, quiero decir, ¿no? Esto no ocurre en España. Y después, claro, cada vez que voy a trabajar a Alemania es una sensación de wow, de respeto, ¿no? Increíble. Y luego en Dinamarca, que llevamos muchos años trabajando allí, trabajamos de una manera que esto es un lujo total. Tenemos un manager alemán que vive en Dinamarca desde hace muchos años y nos organiza giras de conciertos y actividades pedagógicas en distintos centros de toda Dinamarca, de hecho. Y entonces, bueno, allí, aunque no hay una tradición de la música clásica como en Alemania, porque en Alemania son lo más de lo más. O sea, es que el nivel que hay en Alemania es representativo de lo máximo en el mundo. Entonces, lo tenemos aquí al lado, pero es que son referentes de calidad. Entonces, en Dinamarca no tienen digamos, este poderío de calidad, eso es así, o sea, es otra cosa, pero tienen instaurado como en todas partes asociaciones musicales, coros amateurs, orquestas juveniles, hay muchísimas actividades musicales de todos los estilos. Digamos que se vive la música en todas partes. Y entonces, de una manera más lúdica, menos profesional y menos seria que en Alemania, pero la sensación de sentirte bien recibida, bien pagada, respetadísima. Yo en Alemania, en Dinamarca, cada vez que voy, florezco, o sea, te lo juro, me siento útil y siento que todo lo que sé lo puedo probar, testar, digamos que desarrollar y es una oportunidad para mí de crecimiento, porque si nunca puedes exportar lo que piensas, también se te acaba, o sea, te aburres de ti misma. Entonces, allí pues es como abrirse y es también hablar otros idiomas, escuchar otras sonoridades. Tu perfil de profesora, ¿no? Que me estabas comentando, pues, bueno, que das clase, ¿no? De música y demás. No sé si la educación musical, vamos, yo di música en el colegio, pero bueno, quiero decir, con la flautita, ¿la educación musical está más considerada fuera de España? O sea, ¿se le da más importancia a la educación musical, pues eso, en colegios o...? A mí me da la sensación, por lo que cuentas, que sí, ¿no? Que la educación musical está más valorada fuera de España. Tu visión de profesora. Yo creo que en otros países lo que se da por sentado es que todo el mundo tiene que aprender a tocar un instrumento. Todo el mundo sabe algo de música. Y que te vayas a dedicar a la música o no es muy secundario. Pero lo ven como un derecho del niño. Tiene que aprender a expresarse de distintas maneras y una de ellas es la artística y sobre todo porque a través del desarrollo de un aprendizaje musical estás aprendiendo muchas otras cosas y entonces eso yo veo que por ejemplo en Dinamarca o en Alemania lo tienen clarísimo, que la educación musical es algo básico y todo el mundo tiene acceso a eso y la profesionalización de mayor la puedes hacer perfectamente y tienes muchísimas oportunidades, pero aquí es como si fuese algo excepcional que te dediques o sea, que tengas una educación musical desde pequeño, cuando tendría que estar instaurada en las escuelas como una asignatura más y además que ya no hace falta
dar más datos científicos que comprueben o que justifiquen que la enseñanza de la música es esencial y que todos los aportes, todos los beneficios que tienen los niños es que son indiscutibles. Entonces, es un poco ridículo que se vaya en contra de algo tan evidente, que solo tiene cosas positivas, ¿no? Entonces, sí, yo veo que en otros países lo tienen mucho más claro. Y para ir acabando, no sé si tú has vivido, pues por ser mujer, ¿no? Alguna experiencia regular, por no decir negativa, ¿no? En el mundo de la música, en tu profesión. ¿Hay algo que has vivido así negativo o no has tenido ninguna experiencia que tú ya te hayas sentido discriminada en ese sentido? Sí, sí que hay experiencias, desde ser pagada menos por ejercer el mismo puesto de trabajo, a que te valoren menos haciendo lo mismo que un hombre, mansplaining a saco, muchísima desigualdad en cómo se te escucha. La música clásica hasta hace poco ha sido muy machista y lo sigue siendo. Y aunque hay mayoría de mujeres estudiando, hay minoría de mujeres que son primeras figuras, aunque eso ya va cambiando, pero es bastante increíble que estemos en 2021 y se siga hablando de esto. Y yo sí que tengo bastantes experiencias, las suficientes como para decir que es una realidad, que esto existe. Y aunque me dé pena, es que eso existe porque hay muchísimos hombres también en la música a los que no les beneficiaría nada echarnos una mano. Entonces, bueno, es verdad, esto pasa. Supongo que en otros estilos musicales también pasará, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que cada vez que he protestado por esto, he sido castigada, ¿eh? O sea que bueno, es un tema por el que hay que trabajar mucho y que
hay que contarlo, hay que decirlo, hay que decir nombres, hay que decir casos y es así. Ah, ah. Sí. Sí, y la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Que en pleno, en este año en el que estamos, que se siga viendo esto, pues bueno, da como hasta rabia, vergüenza pensarlo, ¿no? ¿Y qué planes tienes de futuro? ¿Qué proyectos tienes de futuro? Bueno, en estos tiempos en los que parece que hablar de futuro es complicado, ¿no? Porque hay tanta incertidumbre, que supongo que se añade más a esa incertidumbre, ¿no? Que tú comentas que se vive en tu profesión. ¿Qué planes tienes? Bueno, seguir dando clase, ¿no? Esto sí, cuéntanos un poco. Claro, las clases son como lo que mantengo anualmente y siempre estable, porque me encanta la docencia. Tengo un grupo de niñas que son la caña y me encantan. Y después, pues tengo la semana que viene una colaboración con una compañía de teatro que actuamos el martes y miércoles en La Cuarta Pared. Uh-huh. Después tengo la presentación de mi cuarteto de cuerda, que estamos especializados en música para cine y tendremos nuestra presentación, Proyecto Sonora, nos llamamos, y esto esperamos que sea para marzo. Después también para marzo, si todo va bien, hacemos un estreno de una ópera de David del Puerto que se llama Lilith, que es una ópera, Lilith Luna Negra, de hecho. Es una ópera sobre Lilith, que fue la primera mujer que convivió en el paraíso con Adán y decidió irse y estar por su cuenta. Y entonces, bueno, Lilith es un icono feminista, de hecho, y es una ópera de cámara que vamos a hacer en la Fundación Juan March y se retransmite en directo, y esto me hace muchísima ilusión. Y después también tengo un festival muy bonito en Salobreña que dirige Alexis Soriano, y ahí voy a hacer dúo con Rosa Torres Pardo, la pianista, y me hace muchísima ilusión porque es que ella es es que es una monstrua, es que es genial. Entonces, bueno, este año hay bastantes cosas así muy bonitas, pero todo con cambio de fecha, podríamos hacerlo más tarde, todo con esta especie de, bueno, como si estuviésemos en una ola constante, ¿no? Como vamos a ver cómo lo vamos sorteando. Pero bueno, si sale todo, es un año bonito, proyectos muy, muy bonitos con gente a la que admiro un montón. Entonces, eso me motiva, me gusta mucho. A ver si sale todo. Eso es lo difícil. A ver si sale todo. Bueno, por lo que cuentas, sí que la cosa van saliendo cositas, ¿no? Sorteando olas, que aquí estamos una ola tras otra, vamos, últimamente. Pero bueno, que yo te deseo toda la suerte. Seguiremos ahí tu agenda, a ver cómo va la cosa. Y nada, te agradezco mucho este ratito de charla. No sé si nos quieres contar alguna cosa así interesante que yo no te haya preguntado. Por nosotros, bueno, pues un placer. Pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas. Lo esencial es que en estos tiempos, yo creo que todas las artistas te vamos a decir lo mismo, que en estos tiempos yo creo que ha sido evidente, no solamente para los que nos dedicamos a las artes, sino para todo el mundo, que hacer esta especie de trabajo interno de qué es lo que me gusta, qué es lo que me soporta en tiempos de incertidumbre, lo que me da apoyo. Normalmente casi todo el mundo hemos descubierto que son unas películas bonitas, unos libros, una conversación con un amigo, el pensar no solo de manera interior, sino compartir pensamiento, todo lo que es autorreflexión es lo que nos ha salvado y lo que nos salva. Entonces, bueno, yo creo que todas las personas que nos dedicamos a lo creativo, vamos a decir que hay que seguir trabajando en pro de la libertad de expresión y de la cultura, que es lo que nos hace humanos. Es que eso creo que es el factor común, lo que tenemos todas un poquito. Y hay que seguir apoyándose. Claro que sí.
Pues nada, lo dicho, un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Y muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego, Gada. Chao. Adiós.